Hola, voy a intentar explicar lo que es la electrólisis. En vuestro libro es la página 275. Ya dimos el concepto en clase, es cuando damos una corriente eléctrica y se produce una reacción redox que no es espontánea. Damos energía en forma de corriente eléctrica, en forma de electricidad y producimos una reacción. La electrólisis se utiliza de forma industrial para producir, por ejemplo, sodio. El sodio metálico se produce mediante electrólisis, el cloro se produce mediante electrólisis, el hidróxido de sodio también se produce mediante electrólisis y además recubrimientos metálicos también con electrólisis. El cromado, el galvanizado se produce a través de la electrólisis. Vamos a ver cuál es el esquema de la electrólisis. Este es el esquema de la electrólisis. Tenemos una batería que da corriente eléctrica. Los electrones viajan, este es el polo negativo, y los iones positivos, los cationes, son atraídos por el polo negativo. Y aquí se produce entonces la reducción en el cátodo, eso no cambia. Cátodo, reducción, consonante con consonante. Aquí lo que se produce es la oxidación, ¿de acuerdo? Ánodo, oxidación, este es el ánodo. Oxidación. Lo que cambia es la polaridad. Para el cátodo es negativo y el ánodo es positivo. Los electrones viajan tal como están aquí señalados y la corriente eléctrica iría exactamente al revés, del polo positivo al polo negativo. Los dos electrodos están dentro de la misma cubeta, ¿vale? Es una cuba o celda electrolítica. Los dos no están separados como en la pila. Ahora vamos a ver las diferencias que hay entre la pila y la celda electrónica. Aquí tenemos un esquema con una pila voltaica y la cuba o la celda electrolítica. Aquí tenemos el ánodo, en el ánodo se da la oxidación, eso no cambia, en la cuba lo mismo, en la oxidación se da en el ánodo, eso no cambia. Oxidación, ánodo, vocal con vocal, reducción, cátodo, consonante con consonante. Los electrones aquí viajan del polo negativo al positivo. Y aquí lo mismo, viajan del polo negativo al positivo. Ha cambiado la polaridad, ¿de acuerdo? Eso sí, ha cambiado en el ánodo. En la pila era negativo, aquí el ánodo es positivo. Y aquí el cátodo es positivo, y aquí el cátodo es negativo, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que ocurre aquí? Esto es una pila. Aquí la reacción era espontánea y la reacción producía esta corriente eléctrica. Y aquí es justo lo contrario, es una reacción no espontánea que nosotros, a través de la batería, producimos la corriente eléctrica y produciendo la corriente eléctrica lo que obtenemos es una reacción. ¿De acuerdo? Exactamente lo contrario. Una reacción redox que no es espontánea, por lo tanto le tenemos que dar energía en forma de electricidad. Vamos a ver algunos ejemplos. El primero es la electrólisis del agua. ¿De acuerdo? Tenemos aquí agua con dos electrodos de platino que los conectamos a una batería. Bueno, pues en el polo positivo se da la oxidación, es el ánodo. El agua se convierte en oxígeno más 4 protones y cede 4 electrones. Estos 4 protones positivos son atraídos por el polo negativo, el cátodo, y ahí se da la reducción. Y la reducción es que los 4 protones más 4 electrones produce 2 moléculas de hidrógeno. La reacción global es esta, es la descomposición electrolítica, la descomposición por electrólisis del agua. Tú al agua le das una corriente eléctrica y te produce hidrógeno y oxígeno. Vamos a ver otro ejemplo. Vamos a ver la electrólisis del cloruro de sodio fundido. Fundido a una temperatura superior a 808 grados Celsius, que es su temperatura de fusión. Aquí, en esta cuba, no hay agua, solo tenemos cloro menos y sodio más. Solo tenemos el cloruro sódico fundido, no hay nada de agua. Bueno, pues en el polo positivo se da la oxidación, los cloros se descargan aquí, los electrones viajan tal y como están indicados. Esto es el polo positivo, que se suele poner con una raya un poco más grande en las baterías, y este es el polo negativo. La corriente iría así, de esta forma, de positivo a negativo. Muy bien, una vez que tenemos que se produce cloro 2, aquí obtenemos cloro, ¿vale? Es una forma industrial de obtener cloro. El sodio, los cationes sodio son atraídos por el polo negativo y allí se produce la reducción. ¿De acuerdo? La reducción es esta. El sodio obtiene, los electrones se reducen a sodio metálico. Es una forma industrial de obtener sodio metálico. ¿Qué
potencial tenemos que dar con la batería? Si nosotros miramos cuál es el potencial de esta reacción con los potenciales normales que tenemos en las tablas, pues siempre es el del cátodo menos el de oxidación, el de reducción menos el de oxidación, ¿de acuerdo? Por lo tanto nos daría menos 4,07, negativo, no espontáneo. Nosotros tenemos que dar un potencial con esta batería que sea como mínimo 4,07 voltios. Normalmente tiene que ser mayor, porque aquí tenemos resistencia en los hilos eléctricos, en los hilos de cobre, se pierde calor, se pierde un poco de calor por disipación y por lo tanto el potencial que tenemos que dar normalmente suele ser un poco mayor a este, pero este sería el límite. Falta por dar la electrólisis en disolución acuosa, es un poquito más complicada y vamos a dejarla para más adelante. Lo próximo que vamos a ver son las leyes de Faraday. Hasta luego.